Buenas noches, bienvenidos a Editoriales Ecovisión Colombia. El tema de hoy, la carrera a la alcaldía de Bogotá. Esta semana salió la encuesta de Inbamer, la situación, el panorama político. Los pronósticos es que habrá una segunda vuelta. Quien puntea las encuestas hasta el momento es Carlos Fernando Galán. Jorge Iván, buenas noches, analista político de Ecovisión Colombia, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos Andrés, buenas noches a todos los cibernautas que se conectan a esta hora para nuestra tradicional editorial semanal en Ecovisión Colombia. Y claro que sí, Carlos Andrés, pues lo primero que tenemos que anotar es que vamos a hablar hoy de la segunda vuelta para elegir alcalde en la ciudad de Bogotá. Y digo alcalde porque hay 9 candidatos hombres. Extrañamos la candidatura de una mujer. Recuerden que venimos de la alcaldía de Claudia Nayibe López y ahora le va a recibir un hombre en las próximas elecciones, porque también con esta encuesta que tú mencionas, Carlos Andrés, podríamos casi que afirmar que va a haber segunda vuelta. Pero bueno, entrando en materia, el artículo 322 de la Constitución en adelante, el 323 específicamente, habla del régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá y específicamente el 323 enuncia cómo tiene que ser la alcaldía. Recordemos que los alcaldes en Bogotá han tenido una historia de evolución y de transformación. Al comienzo eran designados, delegados por el mismo presidente de la República, después vino la elección por 2 años, después vino la elección popular y el periodo subió de 2 a 3 años, a 4 años, y hoy el artículo 323 de la Constitución quedará así. Esto después de que el acto legislativo 003 del año 2019 modificara ese artículo 323 que dice: el alcalde mayor será elegido por un periodo de 4 años por el 40% de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos con las formalidades que determine la ley, siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales. Esa es la gran modificación de ese artículo 323 que habla de que en Bogotá, Distrito Capital, tiene 45 concejales en este momento, tiene 20 localidades, y este 29 de octubre van a ser elegidos también esas juntas administradoras locales que van a tener ediles. De estas 20 localidades, unas tienen 7 ediles, otras tienen hasta 13, depende del tamaño. Recuerden que también hay un proyecto de modificación donde esas 20 localidades casi que se van a volver en 32, porque localidades grandes como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, van a dividirse en 3 localidades más, esto a futuro. Pero por ahora ese acto legislativo 03, que lo firmó el presidente del Congreso en su momento, del Centro Democrático Macías, dice que ahora, en esta elección del año 2023, para el gobierno 2024-2028, tiene que ser con segunda vuelta. Entonces vamos a entrar a ese análisis. Lo primero es que este 29 de octubre, recuerden que vamos a elegir ediles, concejales, asambleístas en los departamentos y vamos a elegir los alcaldes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, también los gobernadores, claro está. Pero para Bogotá específicamente, este acto legislativo que fue hecho en el 2019, sancionado por el presidente, dice que tiene que el candidato que gane la alcaldía de la ciudad de Bogotá la tiene que ganar, como acabamos de mencionar, con el 40% de la votación o más. Primera condición. Segunda condición, le tiene que sacar 10 puntos porcentuales al segundo en la votación. Una condición difícil. Otra cosa que nos dice ese acto legislativo, que pasan las 2 primeras votaciones en caso de que estas condiciones no se den. Ya vamos a hacer el análisis de la encuesta y cómo van las cosas y del histórico de los alcaldes en Bogotá. Y 4, no menos importante, es que no
se permite la reelección de alcalde de manera inmediata. De manera inmediata. Pero sí se permite la reelección. Aquí en Bogotá, sede principal de Ecovisión Colombia, hemos tenido alcaldes 2 veces, como Antanas Mocus o como Enrique Peñalosa en su momento, pero con la interrupción de tiempo van y vuelven y se lanzan. Entonces, en este orden de ideas, podríamos analizar que este 29 de octubre, con las últimas encuestas y con lo que ha sucedido y como está de pareja la competencia, podríamos casi que afirmar que no vamos a tener alcalde el 29 de octubre. Recordemos que la última encuesta está hablando de que Carlos Fernando Galán pica en punta, pero tiene solo el 26.6%. Recuerden que toca tener el 40%, seguido por Gustavo Bolívar, que lo tiene con el 20.3%. En tercer punto está Juan Daniel Oviedo, que está con el 16.8%. En cuarto lugar está Diego Molano con el 7.5%. En el quinto, Rodrigo Lara con el 7.4%. Está después Jorge Luis Vargas con el 6%. Jorge Enrique Robledo con el 5%. Nicolás Ramos con el 1.2%. Y el último candidato es Rafael Alfonso Quintero, que está marcando el 0.6% de esta encuesta. Eso quiere decir que el primer lugar, que en este momento lo lleva Carlos Fernando Galán, solo le da para el 26.6%, y si las elecciones fueran el día de hoy, se irían a segunda vuelta con la segunda votación, que en este momento es la de Gustavo Bolívar. Eso quiere decir que un posible escenario sería en segunda vuelta Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, si las cosas siguen así. Recuerden que, como les hemos dicho en Ecovisión Colombia, la encuesta es la fotografía del momento, lo que está sucediendo, que esto puede cambiar de aquí a allá, todavía falta mucho para ese 29 de octubre, sin embargo, ya en muchas ciudades del país se ven unas diferencias abismales, unas candidaturas muy marcadas. Ustedes ven, por ejemplo, en Barranquilla Char, lo que está pasando con Fico Gutiérrez en Medellín, en cambio en Cali se está un poco más competido, y también en Bogotá muy competido, y me disculpan las demás ciudades por referirme a estas 4 principales. Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué inventaron la segunda vuelta? ¿Cuál es la intención? ¿Detrás de qué está pasando esto? Iniciamos con nuestro grupo de redacción en Ecovisión un estudio muy acucioso de las últimas elecciones en Bogotá, y podemos decir que aunque la segunda vuelta, que en algunos países se llama balotaje, ¿y para qué se diseñó? ¿Cuál es la esencia, no? ¿Cuál es, deontológicamente hablando, cuál es su finalidad? Es que es para legitimar al ganador, y que ese ganador asegure mayoría y que tenga con eso pues apoyo y gobierno, ¿no es cierto? No que gane con ese voto finish de un votico, 2 voticos, aunque en segunda vuelta, señoras y señores, no importa el porcentaje. Lo otro que olvidé mencionarles es que después del 29 de octubre, el acto legislativo o el artículo 323 constitucional dice que la nueva elección se hará a las 3 siguientes semanas. Estamos hablando de que sería el 19 de noviembre la decisión del alcalde mayor para la capital de la República. ¿Pero quién? ¿Quién está pidiendo la segunda vuelta? ¿Por qué desde el Congreso se impulsó este tema de la doble vuelta? Es sencillo, es un tema político, es un tema de alianzas, es un tema estratégico, que solo se permite haciendo esos convenios, esos arreglos para la segunda vuelta. Miren, les voy a decir algo. Claudia Nayibe López, alcaldesa actual de Bogotá, ganó con el 35.21 en el año 2019 la elección, le ganó a Carlos Fernando Galán, precisamente candidato hoy. Y déjenme decirles que Claudia se sacó 1.108.000 votos y Carlos Fernando Galán 1.022.000 votos. No le sacó ni 2 ni 3 puntos de diferencia, pero como no estaba este tema de la segunda vuelta, pues ganó directamente.
Los analistas pueden decir lo siguiente y afirmarlo, que si hubiera habido segunda vuelta hace 4 años, seguramente Claudia López no hubiera sido alcaldesa porque las estrategias, ¿no es cierto?, las alianzas políticas seguramente hubieran rodeado más a Carlos Fernando Galán que a Claudia López, que tenía un discurso más izquierdo radical que Carlos Fernando. Recordemos hace 4 años que los candidatos fueron Claudia López, Carlos Fernando Galán, como les dije, que estuvieron sobre el 1.000.000 de votos. Más abajo estuvo Holman Morris con 440.000 y Miguel Uribe Turbay, que le fue muy mal en esa elección, se sacó 426.000 votos y quedó de cuarto. Eso fue hace 4 años. Es decir, si hace 4 años hubiera habido segunda vuelta, seguramente Claudia López no hubiera sido alcaldesa. Pero devolvámonos hace 8 años. Hace 8 años el ganador fue Enrique Peñalosa, con 903.000 votos, fue el alcalde de Bogotá, pero tampoco le alcanzó para lo que está exigiendo ahorita la norma. Él ganó con el 33.10% de la votación, le ganó a Rafael Pardo Rueda, ustedes recuerdan, exministro de Defensa liberal, después estuvo Clara López, ahí también se lanzó Francisco Santos Calderón por el Centro Democrático, quedó de cuarto. Aquí en Bogotá no le dio muy bien a los candidatos de derecha ni del Centro Democrático en cuanto a la alcaldía, y se espera que este año tampoco el ganador sea de muy extremo derecho ni muy extremo izquierdo, sino que el centro es el que le está yendo mejor en las elecciones y en las votaciones, y los últimos alcaldes en Bogotá han sido más como del color verde. Tampoco le sacó los 10 puntos Enrique Peñalosa a Rafael Pardo. O sea, si las elecciones con esas condiciones entre Enrique Peñalosa y Rafael Pardo fueran a segunda vuelta, seguramente también a Peñalosa le hubieran volteado la votación con esas alianzas y con lo que llamamos, entre comillas, maquinarias políticas. Pero devolvámonos más en el tiempo, 12 años. El alcalde de Bogotá fue Gustavo Petro Urrego, ¿sí? ¿Escucharon bien? Y los más jovencitos, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, ganó las elecciones en el 2011 y en el año 2012 al 2016 fue alcalde, fue destituido, tuvo problemas con el procurador Ordóñez de su época, fue a la Comisión Interamericana, en fin, pero quería resumirles es que Gustavo Petro Urrego en el año 2011 ganó con el 32.22%. Tampoco le hubiera alcanzado la votación para ganar en primera vuelta, porque le ganó a Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa se sacó el 24.98%, también le hubiera sacado 8 puntos. Recordando y actualizando los que se están conectando hasta ahora en Ecovisión Colombia, en nuestras diferentes páginas a través de Instagram, Facebook, también por la nueva red X que reemplaza a Twitter. Les quiero decir que el alcalde de Bogotá el 29 de octubre debe tener el 40% de la votación y tiene que tener 10 puntos sobre el segundo. Les estoy haciendo el recorderis que eso no lo hubiera logrado ni Claudia López, ni Enrique Peñalosa, ni Gustavo Petro, y que lo más seguro es que en una segunda vuelta gana otro. Y eso lo hemos visto presidencialmente. ¿Recuerdan cuando Oscar Iván Zuluaga ganó en primera vuelta? En la segunda le volteó la arepa a Juan Manuel Santos. Cuando hay segunda vuelta, hay alianzas, hay amigos, hay grupos, hay acuerdos. Y de eso ya vamos a hablar. Devolvámonos otro poquito. 2007, las elecciones. Ahí sí tenemos un ganador en primera vuelta. ¿No lo recuerdan? Se lo recuerdo por la calle 26, el Carrusel, y un señor que ya se fue, que era Samuel Moreno. Él sí ganó con el 43.70% y en ese entonces derrotó en las urnas a Enrique Peñalosa, el eterno candidato. Enrique Peñalosa se está presentando a la alcaldía de Bogotá desde el año 98, alcaldía o candidatura presidencial. De todo este trayecto, lo único que ha consolidado son 2 alcaldías, porque desafortunadamente no siguió en su carrera por la alcaldía ni por la presidencia. Muchos estaban esperando que se lanzara esta, pero no lo hizo. Pero ¿a qué voy con esto? Que en ese año sí sería la primera vez
que había un alcalde muy popular que era Samuel Moreno, el nieto de Gustavo Rojas Pinilla, que si estuviera vivo los cogería y les daría juguete por ese rabo a esos dos hermanos que salieron bien corruptos y se estaban robando Bogotá. Si nos devolvemos otro poquito, hay otro alcalde súper popular que fue en el año 2000 y ese señor se llamaba Antanas Mockus, que pasó a la popularidad mostrando las nalgas en la Universidad Nacional y fue un alcalde en el año 2000 con una popularidad del 43.72. Ese sí tuvo el 40% y le ganó a María Emma Mejía por un estrecho margen, porque acá tendríamos que contar los 10 puntos. Bueno, si nos ponemos a pensar, en el 95-97 estuvo Mockus, Peñalosa, Mockus. Han habido cualquier cantidad de alcaldes en la capital de la República, muchos han sido presidentes, tenemos alcaldes desde el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada en el año 1538, tuvimos también un alcalde muy popular en el año 2003, que fue Lucho Garzón, también con un 46.9, aunque no le sacó todos esos puntos en su momento al doctor Juan Lozano, ex senador y hoy actual presentador. Pero este tema que va a que la evolución de la alcaldía ha cambiado la popularidad. Ustedes recuerdan, nuestro primer alcalde popular fue Andrés Pastrana Arango en el año 88, después Juan Martín Caicedo Ferrer, Jaime Castro, después llegamos a Mockus, Peñalosa, Mockus, después Luis Eduardo Garzón, y llegamos a lo que hoy vemos en las encuestas. Entonces, señoras y señores, si hoy fueran las elecciones con esta encuesta, Carlos Fernando Galán con el 26% y Gustavo Bolívar con el 20% se irían a segunda vuelta. Pero acá es donde vamos a hacer nuestro comentario de la editorial. ¿Por qué la segunda vuelta en Bogotá? ¿Por qué crearon la segunda vuelta? Muchos expertos y analistas políticos coinciden en que los políticos estaban quedando por fuera del gobierno en Bogotá, estaban siendo marginados por la figura política de opinión en Bogotá, porque Bogotá, a diferencia de muchas ciudades, es una ciudad de nadie. Aquí gana el voto de opinión, aquí no podemos decir que eso está marcado de azul, de rojo, de blanco, de verde, no. Acá ustedes hicimos un recuento y los candidatos que han llegado a la alcaldía han sido polifacéticos, muchos fueron maestros o docentes universitarios de golpe de opinión, senadores exitosos, pero no podemos decir que hay una corriente. Aquí no podemos decir que Bogotá es de uno o es del otro. Bogotá tiene un voto de opinión y tiene una cultura democrática avanzada y crítica con sus candidatos, entonces está muy a la par con esto. ¿Qué es importante acá? Bogotá tiene un censo electoral cercano a los 6 millones de votos. Eso quiere decir que en las urnas vamos a estar esperando de esos 6 millones de votos que al menos voten 3.500.000 personas. Es decir, que el alcalde en Bogotá tiene que estar obviamente sobre el 1.000.000 de votos, pero en la primera vuelta al parecer no le va a alcanzar a ninguno de los candidatos. Está Galán, está Bolívar y está Oviedo de tercero. De ahí para abajo ya están muy colgados del lote. Por eso voces como las del senador Miguel Uribe están diciendo que por favor todos los candidatos que se consideren de centro, de derecha o de extrema derecha, que por favor se unan para poder enfrentar a Gustavo Bolívar o a Carlos Fernando Galán. Está pidiéndole eso al general Vargas, a Lara, a Molano, pero hombre, pues Molano no suena ni truena. Ese es el análisis que hemos hecho y pensamos que entre esos tres que hemos mencionado se va a ver el alcalde. Pero el alcalde no va a ser el que gane en la primera vuelta, sino el que pueda consolidar las mayores alianzas políticas para el 19 de noviembre. Entonces, miren, aquí políticamente hablando, lo importante de esto es que ese edil que se sacaba 4.000, 5.000 votos, que era tratado como de segunda, de esos que eran apadrinados por los concejales, porque esto no es ningún secreto, aquí el concejal
le paga las campañas a los ediles que tiene a su cargo para que entre todos los ediles le recojan su votación, así se quemen. Van a tener un papel muy importante, y es que van a ir a negociar después del 29 de octubre con el candidato a la alcaldía. Le van a decir: mire señor, yo me saqué 5,000 votos en Kennedy, mire señor, yo me saqué 6,000 votos en Ciudad Bolívar, miren que yo tengo mis votos, tengo mi gente, y el que no fue edil también, mire, tengo 3,000, tengo 2,000. Les va a tocar a los candidatos a la alcaldía para la segunda vuelta empezar a negociar con 45 concejales, más 100 y pico de concejales que se quemaron, que van a tener una buena votación, y les va a tocar negociar con más de 160 ediles que van a elegirse en Bogotá, más todas las votaciones buenas de ediles. Es un tema de negociación. ¿Qué me das? ¿Dónde te doy? ¿Cómo te pongo? Entonces, desde un punto de vista, la segunda vuelta no es tan buena. Es un juego burocrático, es un compromiso, es una alianza, es todos contra alguien o todos con alguien. Todo eso se va a ver en la segunda vuelta en Bogotá, en donde se va a elegir alcalde de Bogotá. Ojalá, por el bien de la ciudad, hubiera alcalde el 29 de octubre, porque nos evitamos una millonada y aparte de eso, unos acuerdos burocráticos a la segunda. Pero si no hay primera vuelta ganador, entonces nos iríamos a las 3 semanas a la segunda vuelta entre los dos primeros candidatos que queden acá. Y también ese segundo candidato va a ser concejal de la ciudad y va a liderar la oposición al que gane, como en su momento lo hizo Carlos Fernando Galán con Claudia, y hubo en su momento, asimilándolo a los presidenciales, lo que no hizo el ingeniero Rodolfo Hernández con el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿quién se inventó la segunda vuelta? ¿Cuál es el interés de la segunda vuelta? Pues ahí lo vemos, es un tema de negociación, es un tema, venga y hablamos, venga, si quiere ser alcalde tiene que ponerse de acuerdo conmigo y con mis votos. Pues esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Cada semana nos vamos a estar viendo por estas páginas de internet en Ecovisión Colombia. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Iván. Para ustedes los cibernautas, su opinión es importante. ¿Qué piensa usted de esa encuesta en Bamer que salió esta semana y en la que puntea Carlos Fernando Galán? ¿Cuál es su opinión? ¿Quién merece estar en el Palacio de Líbano el 29 de octubre? Su opinión es importante. Ecovisión Colombia, síganos en redes sociales. Recuerde, ya salió hoy la segunda edición de la revista virtual Geodes. Buenas noches para todos. Permiso.